Bien, pues ya nos quedan prácticamente media hora, entonces me voy a ir lo más rápido posible ya para que este tema ya no lo trabajemos en la siguiente sesión, porque ya la siguiente sesión me urge que empecemos a ver protocolos, porque todavía nos faltan varios temas. Entonces, voy a darle celeridad a esta parte. Nada más les voy a explicar la teoría de Maslow, la teoría de las necesidades básicas de Maslow. Justamente Maslow nos los daba para conocerlo a través de una pirámide. Es decir, ¿cuáles son las necesidades básicas del ser humano? ¿No? Existen necesidades fisiológicas, es decir, que si por eso está en la base de la pirámide, porque si estas, vamos a llamarlas así, estas necesidades fisiológicas no se satisfacen, entonces hay vamos a llamarle, se corta como tal el desarrollo humano, e incluso puede llegar a la muerte. Por eso se debe de satisfacer en la base de estas necesidades básicas las necesidades fisiológicas como la respiración, la alimentación, el descanso, el sueño, el sexo, la homeostasis, homeostasis, perdón. Entonces, por ejemplo, con la parte de la alimentación, si un ser humano no se alimenta, entonces obviamente las otras necesidades como la seguridad, la afiliación, el conocimiento y la autorrealización nunca van a darse, nunca van a llegar a ser. ¿Por qué? Porque el ser humano o esa persona va a estar más enfocada pues en tratar de sobrevivir que en llegar a las demás necesidades o a los demás escalones de esta pirámide. Entonces, una vez que el ser humano atiende estas necesidades fisiológicas, es decir, una vez que el humano tiene todo esto que vemos en la base, puede pasar al siguiente nivel. Entonces el ser humano busca seguridad, es decir, busco seguridad física, de salud, de empleo, de recursos, familiar, de propiedad privada, es decir, tener objetos o bienes materiales. Buscamos tener una certeza ante la vida, justamente para que no se vulneren nuevamente estas necesidades fisiológicas. Cuando ya tengo cubiertas mis necesidades fisiológicas y mis necesidades de seguridad, es decir, ya tengo algo certero o tengo esa certeza, paso a buscar que se satisfagan mis necesidades de afiliación. Cuando digo afiliación es conjuntar. Afiliación es buscar el contacto con el otro. Y no nada más me refiero a contacto sexual, sino al contacto sentimental, amoroso, de amistad, familiar, ¿sale? Pero ya de manera propia, ¿sale? Ya no desde mi familia, de donde yo pertenezco, sino ya es de empezar a yo buscar mis propios círculos o mis propias relaciones con otros, ¿no? Esta afiliación, este conjunto de. Entonces ya empiezo a buscar amistad, afecto, intimidad sexual, pareja, esposo, esposa, concubino, concubina, como le quieran llamar, pero ya empiezo a buscar, perdón, a otra persona, fuera de mi círculo primario familiar. Cuando ya tengo estos tres, busco el conocimiento, la necesidad del conocimiento, obviamente es autorreconocimiento, y cuando me refiero a conocimiento no me refiero a empezar a buscar información y empezar a aprender y aprender y aprender, ¿eh? No, me refiero a que yo me empiezo a estabilizar mentalmente, empiezo a conocerme de manera adecuada, empiezo a tener confianza con el otro, empiezo a respetar el otro, empiezo a tener un éxito personal. Y cuando justamente ya tengo estos cuatro, pues ya llego al máximo punto o a la punta de la pirámide de Maslow, que es la autorrealización. Es trascender después de la muerte, por ejemplo, incluso. La autorrealización implica, pues obviamente, ya empezar a resolver los problemas de manera adecuada, empezar a tener certeza de que dejo una huella en las personas, dejo una huella en este mundo e incluso trasciendo, ¿no? Esto es la autorrealización, ya llega, que se da, según Maslow, en el último punto de la vida del ser humano, ¿no? Ya justamente en la vejez del ser humano es cuando ya se da una autorrealización. Pero eso lo vamos a ver justamente en las teorías del aprendizaje y en las teorías de desarrollo. Hay una teoría de conflictos que lo vamos a ver
que es muy interesante esa teoría. Pero bueno, vámonos con la tipología de los conflictos. Me voy a ir de volada, nada más voy a leer los más importantes. Los conflictos se van a clasificar de acuerdo a los, pues de diferentes categorías, de acuerdo a la participación, de acuerdo en cómo se dé, en el momento, en el espacio, en el lugar, en el tiempo. Entonces, de acuerdo a su aparición, latentes, emergentes, manifiestos. Latentes son aquellos donde las tensiones básicas todavía no se han desarrollado por completo, es decir, no se externan. Los latentes, ahí está, porque yo estoy teniendo un conflicto con este bote de agua, pero yo sé que el bote de agua no me va a contestar, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que sí me va a contestar. Pero ni yo ni el bote de agua contestamos. Se quedan dentro de nosotros. Ahí están latentes, están a puntito de explotar o de salir. Emergentes es cuando dos partes son identificadas, las dos partes son identificadas, las cuales reconocen la existencia de un conflicto, pero si no se lleva un procedimiento de regulación, bueno, puede producir violencia, es decir, ya se externa. Manifiestos son aquellos donde las partes se comprometen haciendo iniciado negociaciones o regulaciones, es decir, se externan y aparte y se llega a un acuerdo. Tipo de razón, de interés y de derecho, eso no los leo. De acuerdo a su magnitud, pueden ser individuales o interpersonales, es lo que les decía, los dilemas, los colectivos o interpersonales, cuando ya se dan de entre dos o más personas o entre grupos como tal. Conflictos según aspectos sociopolíticos, de acuerdo a la legitimidad, transición, identidad, ideológicos políticos. Les paso la presentación ahorita que terminemos para que estos ya los lean con detenimiento. Me voy a ir más rápido porque ya nos queda muy poco tiempo. Conflicto por nivel de intensidad, tratables o de baja intensidad o intratables de alta intensidad. De acuerdo a su jerarquía, horizontales, se presentan entre iguales, verticales, surgen entre personas que desempeñan funciones jerárquicamente distintas. Como esto, por ejemplo, lo transpolamos a la educación. Se dan conflictos horizontales entre estudiantes, entre iguales, entre adolescentes. Se dan conflictos verticales cuando ya es a lo mejor por parte de un servidor público con un estudiante, ¿no? Y cómo se debe dar solución. De acuerdo a su tipo de violencia, puede ser un conflicto directo, conflicto estructural o conflicto cultural. Es decir, se puede desencadenar en violencia física, verbal en el directo, estructural, ya por parte de las propias leyes o la estructura del Estado, y la cultural, cómo la sociedad lo va reproduciendo y naturalizando. Ahora, en esta parte de la cultura de la paz es indispensable identificar lo que es la comunicación. La comunicación, pues ustedes ya la vamos a entender, o ustedes ya saben que va a ser esa parte donde nosotros vamos a transmitir un mensaje. Es decir, implica una creación, transmisión y procesamiento de mensajes. ¿Por qué les comento esto de la parte de la comunicación? Porque dentro del proceso de la comunicación, cuando algo se rompe, es lo que genera un conflicto y ese conflicto puede desencadenar en problema. Entonces, debemos de identificar que esta parte de la comunicación, ¿cuáles son esos componentes? De manera breve, el emisor, quien transmite. ¿Qué transmite? Pues un mensaje, ¿no? O sea, algo que pretenda dar una información, es decir, un contenido. ¿Cuál es ese medio? Pues a través de qué forma se transmite, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos a través de un medio de comunicación electrónico, que es el Zoom, que es el Internet, entonces ese es nuestro medio. ¿Quién es el emisor? Pues en este caso ahorita soy yo. ¿Cuál es el mensaje? Pues a lo mejor temas concretos para los instrumentos de valoración. ¿Quién es el receptor? Quien recibe ese mensaje. ¿Cuál es el código? Pues son los signos o símbolos, o sea, el idioma, ¿no? En este caso, nuestro código es el español. El contexto, pues es a través de qué espacio, qué tiempo, a través de cuál es el medio también, ¿no? En este caso, pues la computadora.
Aquí vemos lo que es el circuito del habla. Justamente esto es lo que conocemos como el circuito del habla, donde el emisor transmite un mensaje al receptor y cuando se da este circuito del habla es porque el receptor y el emisor cambian de papel. Es decir, el receptor se vuelve emisor y el emisor se vuelve receptor. Es decir, hay una respuesta de mensaje. El código, pues vuelvo a repetir el idioma, el medio, pues a través de qué, y el contexto es sobre qué tipo de mensaje se está dando, ¿no? Ahora, ya llegamos a lo que nos compete o a lo que nos van a preguntar en los exámenes. Medios o métodos alternos de solución de conflictos. ¿Cómo nosotros vamos a solucionar conflictos para construir la cultura de la paz? Tenemos varios. El primero es la negociación. ¿Sale? La negociación es establecer un proceso durante el cual dos o más partes con un problema en común buscan obtener un resultado o solución que va a satisfacer los objetivos, intereses, necesidades y aspiraciones de ambas personas. ¿Sale? No siempre se da un resultado justo la negociación, ¿eh? Puede ser ganar, ganar o ganar y perder. Ahí obviamente puede pasar. Pero obviamente se usan unas diversas técnicas de comunicación para que ambas personas lleguen a un acuerdo. Esa es lo que, bueno, lo que entendemos por negociación es eso. Cuando dos personas están en un conflicto, dos o más personas están en un conflicto, buscan entablar un diálogo para poder obtener satisfactoriamente un acuerdo que les beneficie a ambas partes, pero no siempre puede beneficiar a ambas partes, ¿vale? O sea, puede ser, vuelvo a repetir, perder, ganar, 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 ¿no? Mediación. ¿Qué es la mediación? Es un proceso mediante el cual un tercero neutral interviene a solicitud, facilitando la comunicación entre las partes de un conflicto, promoviendo que sean ellos quienes construyen o lleven un acuerdo, solucionando su problemática a través del ejercicio de respeto, empatía, confianza. Siempre se va a buscar aquí y se va a obtener un resultado ganar, ganar. Ojo, la negociación es entre las partes que intervienen en el conflicto. Yo ahorita tengo conflicto con fulanito, yo voy con fulanito y le digo, estamos en este conflicto, nos sentamos a platicar y vamos a llegar a un acuerdo. No interviene nadie más. En la mediación sí va a intervenir una tercera persona que sea neutral, es decir, una persona que no tenga conocimiento de causa ni de hecho, es decir, que no tenga conocimiento ni esté involucrada en el problema, que escuche ambas partes. Esa es una de las técnicas que debe de implementar la mediación, es la escucha activa y la neutralidad para que pueda dar él o ella, esa tercera persona, una propuesta de solución y ambas partes la deben de acatar. ¿Cómo lo vemos en las escuelas? Pues el quien funge como mediador, pues el docente, el orientador, el directivo o la directiva, ¿sale? Es decir, una persona externa al conflicto que dé solución a ese problema. Y justamente, por ejemplo, en el directivo es quien se vuelve mediador. O sea, las personas que fungen más este papel son los orientadores y los directivos, ¿no? Ya cuando el problema ya llegó a dirección, pues el directivo es quien debe de mediar, ¿no? Escuchar ambas partes, incluso a los padres de familia, para llegar a un acuerdo. El arbitraje. El arbitraje es un procedimiento extraprocesal por el cual un particular llamado árbitro resuelve las diferencias siguiendo reglas previamente determinadas. Ojo, de estos tres, la negociación, la mediación y el arbitraje es la única que no se aplica en educación. ¿Por qué no se aplica en educación? Porque aquí se paga a una tercera persona, es decir, se paga a un árbitro para que esa persona determine la solución. Y se utiliza en el ámbito laboral, ¿sale? Lo que antes llamábamos las juntas de conciliación y arbitraje, justamente era eso, un conflicto entre patrones y entre trabajadores que llegaban a estas juntas de conciliación y arbitraje y se pagaba por el árbitro
para que diera una solución entre estos dos, entre el patrón y el trabajador. Pero esto es en el ámbito legal y laboral. Entonces, nunca se va a aplicar la solución del arbitraje, pero sí hay preguntas donde te la maneja, bueno, yo me acuerdo de preguntas donde la manejaban, pero obviamente como respuesta totalmente descontextualizada o errónea. La conciliación, que es otra, es el procedimiento por el cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral denominado conciliador, quien propone o sugiere a los participantes una solución no obligatoria que pueden adoptar o no. ¿Sale? Es igual lo que les decía, la conciliación y el arbitraje no se aplican aquí, en el ámbito educativo. Las únicas dos estrategias que se implementan para la solución de conflictos son la negociación y la mediación. Ahora, vamos a transponerlo a la mediación escolar. La mediación escolar va a ser un proceso mediante el cual los miembros de la comunidad educativa, llámese alumno docente, alumno alumno, docente docente, alumno padre de familia alumno, etcétera, se encuentran en conflicto y son guiados por un tercero neutral o imparcial llamado mediador. Esa persona debe utilizar una serie de herramientas, habilidades y estrategias para poder dar solución de manera efectiva al problema, sin vulnerar los derechos de los menores. Por ejemplo, cuando el directivo se vuelve mediador, nunca debe citar, por ejemplo, o entrevistar a un estudiante que no venga su padre o madre de familia. Imagínense que es un conflicto de dos chamacos que se pelearon. Uno sí viene su papá y el otro no viene su mamá o su papá. Y se confrontan en dirección. Aquí existe una diferencia de poderes, una diferencia de poderes. ¿Por qué? Porque uno tiene a su padre y a su madre y el otro no tiene a nadie quien lo apoye. Entonces, debe de estar en igualdad de condiciones. Ambas personas tienen que tener a su padre o madre de familia, ¿no? Y se vuelven una igualdad de condiciones. Pero nunca debe de existir una desproporcionalidad de condiciones de estas personas. Ahora, ¿qué promueve la mediación educativa o la mediación escolar? Promover la gestión positiva de los conflictos, facilitar acuerdos constructivos, pacificar a las partes y reducir tensiones, es decir, calmar antes de que explote, crear un clima escolar pacífico y constructivo, donde se desarrolle la afirmación personal, la autoestima, la confianza mutua, la comunicación asertiva, sobre todo, la capacidad de compartir sentimientos, información y experiencias y una actitud positiva. Me voy con herramientas o técnicas que debe de usar un mediador escolar. Es decir, una persona neutra dentro de un conflicto que se vuelve mediadora debe de utilizar estas estrategias. ¿Cuáles estrategias? Una es generar confianza y minimizar hostilidades, ¿sale? Es decir, el mediador debe de dar confianza a las partes. No debe de estar de un lado ni del otro. Debe de ser neutral, debe de generar empatía. Si existe mucha tensión, incluso ya han llegado a la violencia, debe primero de calmar esta tensión y esta hostilidad entre ambas partes para poder llegar a mediar. Porque si una de las personas está en una situación altamente agresiva e incluso violenta, no va a pensar de manera adecuada y no va a tomar una decisión de manera adecuada. Va a hablar por medio del instinto o de esa agresión. Entonces, primero el mediador debe de calmar, debe de mostrarse cordial, debe de mostrarse agradable a la hora de comunicarse, ¿sale? Y una vez que ya haya tenido o haya estabilizado a las personas que están en el conflicto o que ya llegaron incluso a la violencia, entonces pues va de manera creativa pues a escuchar las partes, ¿sale? La disminución de la hostilidad entre las partes es deseable y útil para un proceso de mediación. Sin embargo, de ninguna manera es considerada como algo indispensable. Es perfectamente posible hacer una mediación aun cuando existe hostilidad e incluso agresividad entre las partes. Pero
en el caso de esto habla acerca en el caso, por ejemplo, cuando se da una mediación laboral. ¿Por qué? Porque existen otros medios de seguridad, existen otros medios de apoyo, pero muchas veces a veces no los tenemos en las escuelas. Entonces, pues se trata primero de calmar y ya después de llegar a estos acuerdos. Una vez que ya se calmaron, pasamos a otra técnica, que es la escucha activa. Constituye en ir más allá solamente de oír. Es escuchar. Oír nada más es procesar sonidos y ya. Pero escuchar es poner atención a lo que está procesando mi oído y darle sentido a lo que estoy escuchando. ¿Sale? Requiere no solo prestar verdadera atención a las palabras, sino atender todos los mensajes no verbales que el emisor está enviando, al tiempo de ser capaz de entender el efecto que causa que emite el mensaje, ¿no? O sea, ver la corporalidad y cómo se están expresando las personas que están dentro de este conflicto. Es importante advertir que la escucha activa no significa necesariamente aceptar lo que se está expresando. Es posible atender el relato del otro y no estar de acuerdo con lo que dice. Sin embargo, el mediador debe demostrar que presta atención con todos sus sentidos, que recibe, procesa y registra con respeto la información. ¿Sale? Por un ejemplo, me voy a vengar y me las van a pagar, dijo Pedro al mediador. Escucho lo que dices y entiendo lo que sientes, respondió el mediador. En este caso, el mediador procesa la información y respeta las emociones del mediado. Es decir, nunca es cuestionar lo que está diciendo el estudiante, es escucharlo y entender el sentir de la persona, en este caso, pues de los estudiantes. Priorizar necesidades e intereses, esa va a ser otra, y aquí está el ejemplo, ¿no? Rosita dice, Luis ya no me habla desde que es novio de Laura. Creo que nuestra amistad desde la primaria se está terminando. No le interesa Luis. No entiendo a Rosita. Hace tiempo que no me habla. Su conducta es muy extraña. Esperaré a ver qué pasa, Laura. Me choca que Luis me esté hablando todo el tiempo de Rosita. Su novia soy yo. Me cae tan mal. Así que se presenta un conflicto latente. En principio, el mediador puede plantear la hipótesis de que es por celos, pero al escuchar a todas las partes advierte que es un problema de comunicación. Por lo tanto, deberá ser capaz de detectarlo y no minimizar lo significativo que puede ser para las partes. Es decir, no minimizar ninguna de las cosas que esté diciendo el mediado, o sea, los estudiantes, no minimizar cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de palabra que diga la persona. Me voy a saltar ya con la parte de las técnicas. Debemos de usar un lenguaje neutro que se refiere a la capacidad de hablar evitando los prejuicios, ¿sale? Es decir, no debemos de decir no debemos de que existan prejuicios de uno u otro de los estudiantes. Debemos de hablar con neutralidad. Un ejemplo de esto es un mal agradecido, ruin y aprovechado, un oportunista, dice el alumno. Veo que no tienes buenas relaciones con él, responde el mediador. Siempre has sido de carácter débil, además me traicionó. Entiendo que esta situación te hace mal, dice el mediador. Repetir las descalificaciones que expresa el agraviado las legitimaría en el diálogo. Es decir, si yo repito lo que está diciendo la persona, es decir, si yo repito que sí es un malagradecido o que nunca ha tenido buena relación, en este caso, lo que estoy es legitimando. ¿Qué es legitimar? Es dándole certeza de, ¿sale? Es decir, estoy afirmando que lo que dice una de las partes es verdad, ¿sale? Entonces no debemos de repetir las descalificaciones que está diciendo una de las partes. El mediador no corrige ni moraliza sobre las mismas, solo valida el sentimiento que está detrás de la palabra y busca dar contexto y perspectiva, pero sin confirmar las agresiones y sin reprender a quien las expresa. También otra de las técnicas es preguntar, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de preguntar, ¿sale? Esta técnica de la pregunta es muy buena para la resolución de conflictos,
Pero vuelvo a repetir, si las preguntas se formulan de manera inadecuada, entonces va a generar frustración entre las partes y el conflicto pues se va a desencadenar en conflicto. Entonces, una de las más comunes preguntas que hacemos a la hora de estar entrevistando o estar escuchando a las partes es el por qué pasó, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué argumentas eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sale? Entonces, un ejemplo. Los padres de familia no ponen de su parte. ¿Por qué dices eso? Porque son irresponsables. ¿Por qué crees que son irresponsables? Porque son unos desobligados. ¿Por qué no les interesan a sus hijos? Y se sigue el diálogo y se sigue y se sigue y se sigue respondiendo el por qué. La alternativa es, los padres de familia no ponen de su parte. Exactamente qué es lo que te hace pensar que no ponen de su parte. No vienen a las reuniones a las que se les convoca, son unos irresponsables. ¿Consideras que la falta de responsabilidad es la única causa de su inasistencia? Y de esa manera se da un cuestionamiento que no genera más conflicto. Y ya para terminar, vamos a ver el último video que nos va a dar concreción a la mediación. Déjenme compartir con sonido. Y ya con este video cortito nos despedimos por el día de hoy. Los conflictos son inherentes al ser humano. Es decisión de cada persona evitarlos, confrontarlos o abordarlos de manera colaborativa. En los establecimientos educacionales, los conflictos deben ser una oportunidad de aprendizaje y crecimiento para los estudiantes, los profesores y la comunidad educativa en general. Aquí interrumpo tantito el video, pero es que dijo algo bien importante y justamente es uno de los enfoques de todas las reformas desde el 2011 hasta ahorita, y justamente es parte de las preguntas, ahorita que se me vino a la mente. Muchas de las preguntas efectivamente vienen con conflictos, pero el docente y el directivo siempre debe de ver el conflicto y el error como una oportunidad para aprender, nunca para perjudicar a alguien o nunca para retroceder en algo. Siempre debe de ser para aprender. ¿Qué aprendes? Pues aprendes a mejorar, ¿sale? ¿Cómo aprendes a mejorar? Pues a través de análisis del conflicto que se dio y cómo puedes hacer para que esto no se vuelva a repetir, ¿sale? Entonces eso es algo muy, muy importante. Cuando las diferencias al interior de una comunidad educativa no logran ser resueltas entre sus integrantes, la Superintendencia de Educación ofrece la mediación, una herramienta para la gestión colaborativa de conflictos. La mediación es un espacio de diálogo respetuoso e inclusivo, donde las familias y el establecimiento educacional pueden conversar, escucharse, comprenderse y resolver los conflictos que afectan al estudiante. El mediador es el profesional experto que facilita el espacio de diálogo, apoyando a las partes para que busquen sus propias soluciones. La mediación pone a los niños primero y ofrece soluciones que incluyen los intereses y necesidades de todas las partes. Además, devuelve las confianzas, favoreciendo una convivencia positiva en los establecimientos educacionales. ¿Qué conflictos se pueden mediar? Necesidades específicas del estudiante, problemas disciplinarios, conflicto relacional entre estudiantes, familia y establecimientos. ¿Qué conflictos no son mediables en la Superintendencia de Educación? Materias técnico-pedagógicas, infracciones a la normativa educacional, Hasta ahí le dejo, obviamente este es un video que no es de aquí, ¿sale? Pero lo que me interesa es que transpolen la mediación escolar, no en la superintendencia, ¿no? Que es un lugar aparte, sino cómo los directivos o los docentes se vuelven mediadores a la hora de solucionar conflictos. Pero vuelvo a repetir, ese mediador, uno es neutral, debe de usar un lenguaje neutro, debe de ayudar a llegar a una solución de conflictos sin caer en la violencia.
debe de escuchar ambas partes, es decir, debe de tener una escucha activa para poder solucionar. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí nos quedamos. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Ahorita les paso la presentación y les paso ya los videos. ¿Sale? Que tengan bonita noche y bonito domingo mañana. Nos vemos el otro sábado. Gracias. Gracias, hasta luego.